Muy buenas de nuevo y saludos a todos. Hoy os voy a hacer una demostración de un vuelo con el transbordador espacial en el simulador Orbiter, un simulador que surgió en el año 2000 en la Universidad de Londres gracias al trabajo de Martin Zweigner. Posteriormente, entusiastas de todo el mundo colaboraron en su mejora y actualización al ser de software libre. El simulador Orbiter es el equivalente espacial al Flight Simulator, pero pensado para vuelos orbitales. Por lo tanto, está basado en la mecánica celeste y astrodinámica, y no en la aerodinámica como el Flight Simulator. Es utilizado tanto por aficionados como por universidades e incluso por empresas por su precisión y realidad. Pero puede ser un programa aburrido para quien no le interese el tema, puesto que apenas se manejan mandos, como es el caso de un avión en el Flight Simulator. Se fundamenta en la programación previa y en los cálculos en mecánica celeste. Las maniobras no se hacen constantemente ni cuando uno quiere. Esto no es una nave de la Guerra de las Galaxias que andan como moscas por ahí como si nada. Ni tampoco es un juego. Las maniobras se hacen con computador, con programas que se introducen antes, que en mi caso me los mandan hechos, y las maniobras se hacen en el momento que tiene que ser. De hecho, este vídeo, lanzamiento, puesta en órbita, reentrada, aterrizaje, tendría que durar hora y media, y eso aprovechando la misma órbita, que si no, tenemos que esperar a que la siguiente órbita de aterrizaje coincida en Cabo Cañaveral, y hay que esperar 12 horas. Voy a ir parándolo cuando los tiempos de espera sean muy grandes, y además voy a dividir el vídeo en dos vídeos. Uno primero puesta en órbita, 20 minutos, y un segundo. Antes de todo vamos a ver un poco la configuración externa e interna del transbordador para saber cómo funciona. Unos pequeños detalles nada más, porque si no nos metemos en demasiado tiempo, ¿no? Para empezar hay que destacar que todas las toberas de los motores pivotan, tiene cada uno su propio movimiento. Es lo que vemos en esta pantalla de la izquierda con las cruces que indican la posición de reposo de las toberas, ¿no? Por eso es imposible controlar manualmente el ascenso del cohete, porque tiene que estar controlado por ordenadores, ¿no? Vemos abajo los cohetes sólidos principales, los SRB, funcionan 2 minutos. Como veremos, se van a desprender después de esos 2 minutos y va a estar a 70 kilómetros de altura. Arriba vemos los motores principales SSME y vemos unos dos pequeños, uno a cada lado del central, que son los OMS, que son los encargados de poner finalmente en órbita el transbordador, bueno, mejor dicho, el Orbiter, lo que es el avión así como desorbitarlo para después reentrar y aterrizar. Vemos en exterior todo el transbordador, el el avión sí se llama Orbiter, el depósito externo se llama curiosamente ET, y es de color naranja porque no lo pintan y así se ahorran unos cuantos kilos de peso, ¿no? Pesa en su conjunto más de 2000 toneladas y tiene 56 metros de alto, ¿no? En el interior vemos las pantallas que voy a utilizar para ponerlo en órbita. A la izquierda el horizonte artificial y a la derecha la pantalla de órbita con los parámetros orbitales, ¿no? El interior no es que se diferencie mucho de un 777 de la Boeing, pero bueno, tiene sus diferencias porque tiene que funcionar en diferentes configuraciones, tanto en cohete en el ascenso, como un satélite en órbita, como en planeador. Por eso tiene tantos botones a los lados, que además están duplicados, para configurarlo de diferente forma, ¿no? Vemos en la parte central los interruptores, que es para meter datos en las computadoras. Vemos una palanca a la izquierda tanto del piloto, que se pone al lado izquierdo, como del copiloto a la derecha. Esa palanca sirve para que, en caso necesario, regular la potencia de los motores principales, los SME. Los SRB no se controlan, eso es imposible, ¿no? Estas palancas también funcionan como frenos aerodinámicos cuando entren en la atmósfera y estén planeando, ¿ya?
Vemos también muchas pantallas frontales, son las pantallas MFD, son similares, incluso idénticas a las que se utilizan ahora en aviación comercial. Admiten diferentes configuraciones para visualizar pues, lo que se quiera, ¿no? Por eso tiene tantas botoneras también a su lado, porque es para configurar estas pantallas, ¿no? Vemos en la parte de atrás, a ver si consigo orientarme. La parte de atrás es donde se controla el brazo robot para capturar satélites, ¿no? Y abajo vemos una escotilla que es para ir a la parte inferior. En la parte de arriba frontal, que vemos también muchas indicaciones, botones, es para la distribución eléctrica, para visualización de las pilas de combustible, que son las baterías que se utilizan para producir electricidad, ¿no? También vemos ahí unas pantallitas para indicación de errores y demás, ¿no? No hay diferencia de esta cabina en el simulador del transbordador real. Tengo aquí el manual del transbordador y es que no hay ninguna diferencia, está muy logrado todo, puesto todo. Aquí vemos, por ejemplo, la botonera para controlar, y se pueden extender, ¿vale? Como estoy haciendo ahora, para controlar las puertas de la bodega, para poder abrirlas y demás, y activar radiadores de evacuación de calor, etcétera, que eso lo vamos a ver también. El interior de la cabina habitable, tanto de esta superior como de la otra de abajo, que es donde comen y duermen y tal, no tiene tanta capacidad, son unos 70 metros cúbicos, y eso hay que ponerle además todos los armarios de control y instrumentación y demás. Y la verdad, vivir 7 personas, normalmente 5 hombres y 2 mujeres, durante 15 días encerrados aquí, en 70 metros cúbicos, no es muy agradable. Dormir verticalmente dentro de sacos que están agarrados a las paredes para que no se muevan, se escuchan ruidos por la noche, vibraciones, la verdad no se debe de dormir muy bien, ¿eh? Esto es uno de esos temas que se ven guapos de fuera, pero realmente vivirlo pues no es tan agradable, tiene que gustar mucho. Antes de proceder al lanzamiento, vamos a ver la curva de ascenso y por qué el transbordador va a hacer lo que va a hacer. Aquí vemos en el manual de vuelo la trayectoria de ascenso hasta la puesta en órbita. Y esta curva tela, muchas hojas del manual en perfecto inglés americano está destinado a explicar esta curva. En el momento del ascenso y en cuanto el transbordador abandona la rampa de lanzamiento, nos vamos a dar cuenta de que el transbordador gira. La rampa de lanzamiento está orientada al norte-sur y el transbordador está puesto literalmente norte-sur. De hecho, los astronautas que están sentados boca arriba tienen la cabeza, digamos, apuntando literalmente al sur. Pero ¿qué ocurre? Que tienen que hacer un giro de 90 grados para que el ascenso se dirija hacia el este. De no hacer este giro, el transbordador se dirigiría a 180 grados sur, es decir, literalmente hacia el polo sur, y se establecería una órbita polar, cosa que naturalmente los transbordadores, las órbitas polares, no se contemplan, ¿no? De esta forma, dirigiéndose hacia el oeste, girado 90 grados, pueden formar las órbitas que interesan
es concretamente la de 28 grados norte-sur, que son las órbitas típicas norteamericanas, o la inclinación 45 grados norte-sur, que es la latitud de Baikonur. Interesante porque es la órbita que describe la Estación Internacional. Curiosamente, las Islas Canarias están precisamente en latitud 28 grados norte. Por eso los primeros lanzamientos norteamericanos tripulados en el Mercury con John Glenn, por ejemplo, fue de interés poner una estación de seguimiento en Canarias, ¿no? La estación de seguimiento en Canarias sigue funcionando, pero ya con otros propósitos. Desde hace muchos años es una estación de seguimiento satélites internacional, ¿no? Ahí están todas las agencias del espacio, tienen alguna antena o contratan algún servicio como la estación que hay en Canarias. Seguimos observando el gráfico, vemos que tras este giro que el transbordador hace de 90 grados para dirigirse al Atlántico hacia el este, y que en el gráfico lo indica como Real Maneuver, el transbordador sigue ascendiendo, pero no de forma recta, no en vertical, por dos razones. Primero, aprovechando el mismo giro de la Tierra que efectúa de oeste a este, la curva se va inclinando, pero si no se inclinase tendría que inclinarse de todas formas, porque necesitamos que cuando el transbordador y cualquier satélite llegue a un punto donde tiene que quedarse en órbita, de ascender verticalmente, su energía cinética se convertiría en cero para pasar a toda su energía a potencial, y esto ningún satélite quedaría en órbita. Necesitamos que toda esa energía cinética llegue a ese punto de inyección orbital con toda su velocidad, que tiene que ser cercana a 8 kilómetros segundo. No hacer esta inclinación no conseguiríamos que un satélite alcance esa velocidad. Bien, si seguimos viendo el gráfico vemos que llega un momento en que los SRB se separan a unos 70 kilómetros de altura y el transbordador sigue ascendiendo y se sigue curvando más, precisamente para cuando llegue al punto orbital, pues quiera casi toda su energía necesaria para entrar en órbita. Digo casi porque todavía no tiene la suficiente para entrar en órbita. Curiosamente, en el punto más alto de la curva, en la Altair-Giddens, todavía no puede quedar en órbita. No tiene la velocidad suficiente, esos de casi 8 kilómetros segundo. Y en este punto, por más pruebas que hice en el simulador, o me faltaba combustible o me faltaba velocidad final para conseguir la órbita, ¿no? Y es porque hay algo más, y esto sí que es difícil y complicado y largo de explicar, y es que la curva desciende. Es porque el transbordador espacial en este tramo de la trayectoria, que será de unos 130 kilómetros de altura, empieza a caer a la atmósfera y cae muy rápido, y además cae bastante, hasta cerca de 80 kilómetros de altura. Esto en inglés tiene una serie de siglas y de denominaciones complicadas y muy técnicas. En este punto de curva es cuando hay la posibilidad de abortar en caso de que sea necesario para aterrizar en alguno de los puntos establecidos, que por cierto, dos puntos de aterrizaje forzoso estaban situados en España, concretamente en Morón, en Sevilla y en Zaragoza. Por eso, hasta no hace tanto, había un destacamento del Ejército del Aire que estaba preparado, del aire español, es decir, estaba preparado en alerta por si el transbordador aterrizaba en España, ¿no? Bien, aparte, esta zona de la curva en su descenso permite que después la entrada en órbita sea con más precisión, y además es cuando realmente se adquiere la velocidad final para entrar en órbita. Lo digo así porque queda todavía un pequeño detalle que viene después, que es el encendido de los OMS, que es lo que permite que el transbordador quede en órbita en sí. Eso se consigue cuando ya la curva vuelve a ascender, que ya es al final de la curva, aquí a la derecha, cuando ya el transbordador en sí está en órbita, ¿no? Y vamos a proceder al lanzamiento. Arranco el ordenador de a bordo.
4, 3, 2, 1, 0. Inicia el ascenso y ahora va a hacer el giro de 90 grados hacia el este. Sigue ascendiendo e inicia la curvatura. Primero unos pocos grados y después a más altura con más grados. Esta curva en el ascenso se llama curva sinergética de Over. Así va a estar durante 2 minutos hasta que se suelten los cohetes laterales, los SRB, momento en que estaremos a 50 kilómetros de altura. Las pantallas de vuelo, a la izquierda el horizonte artificial y a la derecha cómo se va formando poco a poco la órbita, con los parámetros orbitales. En la pantalla del horizonte artificial tenemos unos cuantos datos, que además de compás, son diferentes medidas de velocidad respecto al aire, respecto al terreno, la velocidad relativa. También tenemos la aceleración, así como datos atmosféricos, ángulo de ataque, altura, coordenadas ecuatoriales. Se van a separar los SRB que van a caer al Caribe y van a ser recuperados por barcos. Y ahora sigue en funcionamiento los SME durante 5 minutos, por lo que voy a aprovechar para explicar alguna otra cosilla antes de seguir a la entrada en órbita final. Antes mostré las diferentes informaciones que se pueden observar en el panel de la izquierda, el de horizonte artificial. Aquí vemos la información que se ve en el panel de la derecha, que corresponde a los datos de órbita, ¿no? Todos estos números son parámetros orbitales. Hay unos cuantos porque realmente son órbitas en forma de elipse, no hay órbita circular perfecta. Todas son elipses con más o menos excentricidad, es decir, diferencia entre elipse y circular, ¿no? De arriba abajo podemos mencionar eje mayor y eje menor de la elipse, el periodo, apogeo, que es máxima distancia de un objeto con respecto a la Tierra, el perigeo, que es la mínima distancia, radio vector, la excentricidad, bueno, como dije, es la diferencia entre elipse y circunferencia, la velocidad orbital, la inclinación de la órbita, que puede ser respecto al ecuador terrestre o a la eclíptica, la RAM, que es la ascensión recta del nodo ascendente, y varios números, concretamente 4, que veo aquí, los que están al final, son las anomalías, que son medidas de ángulos del objeto con respecto a la elipse. En el dibujo podemos ver gráficamente dónde están la mayoría de estos parámetros. Todos estos parámetros se pueden mostrar en un formato de 2 líneas que se llaman datos TLE o data.que, hay varias denominaciones, pero están basados en el algoritmo de la NORAD que se llama SGP. Estos datos se pueden editar fácilmente con cualquier editor de texto. Es muy útil porque se puede incluso meter a mano en cualquier simulador de órbita si es necesario. Esto era lo que se hacía antes de la era de Internet, cuando necesitábamos mostrar posición de satélites de radioaficionados. Pues estos datos se comunicaban mediante los repetidores. Después, con
internet, esto se hace automáticamente y uno ni se da cuenta. Puedes tener un simulador de órbitas conectado de forma automática, el programa se actualiza cada X tiempo y adquiere nuevos datos orbitales y se mantienen al día, y así tenemos el simulador de órbitas de satélites de todo tipo, pues siempre mostrando la posición real. Bien, y vamos a ver cómo va nuestro transbordador espacial, a punto de entrar en órbita. Ahora mismo están los motores principales funcionando a tope, con un empuje total de algo más de 511 toneladas y gastando pues algo más de 500 kilogramos segundo de combustible. En breves momentos va a comenzar a hacer un giro, porque hasta ahora está, digamos, cabeza abajo. Ahora vemos cómo pivotan las toberas de los motores principales para hacer un giro de 180 grados. Y al mismo tiempo vemos en la curva que está descendiendo muy rápido en la atmósfera, de 110 kilómetros de altura más o menos, está bajando a 80 kilómetros muy rápido. Pero va a volver a ascender de nuevo. Ahora mismo no tiene la velocidad suficiente para ponerse en órbita. Es a partir de este momento cuando adquiere la aceleración suficiente para alcanzar esos cerca de 8 kilómetros segundo que le permite entrar en ingravidez. A la derecha vemos que la órbita se está formando poco a poco, pero queda todavía bastante. No obstante, a partir de ahora se va a formar mucho más rápido. Estamos a 102 kilómetros de altura y algo más de 4 kilómetros segundo. Tenemos que llegar todavía a 7 kilómetros segundo. Vamos a ver si a partir de ahora comenzamos a ascender de nuevo. Este es un punto muy crítico. A partir de aquí, si hay que abortar, es cuando hay que hacerlo. En breves momentos se va a desprender va primero a apagar los motores principales y a desprenderse del depósito externo. Ahora sí, ahora vemos en la curva que comenzamos a ascender muy rápido. Vemos arriba, a la izquierda, el indicador. Vemos 7,3 kilómetros segundo, 7,4. Ya estamos casi en órbita. A una altura de unos 100 kilómetros. Vamos a subir bastante más, pero ya va a ser por inercia. Ahora desprendemos el depósito externo, el que se llama por iniciales igual que el marciano, ET, de casualidad, External Tank. Un depósito que con combustible pesa más de 743 toneladas. La mayor parte combustible, claro. 700 toneladas de combustible. Es lo que se llama relación de masas. Para poner una masa pequeña en órbita necesitamos una enorme masa de combustible. Es una limitación que hay con combustibles químicos. Bien, seguimos ascendiendo muy rápido. Sin embargo, el depósito externo va descendiendo. Todavía estamos sobre el Atlántico. El depósito externo nos va a acompañar, se va a ir alejando, pero nos va a acompañar hasta el Índico, donde caerá y se desintegrará. A la derecha vemos que la órbita ya está casi formada, porque tenemos que ir al paso siguiente y es al arranque de los OMS, que va a ser por fin el tramo final de este vídeo.
Y así vamos a seguir 30 minutos hasta que podamos arrancar los motores OMS para al fin alcanzar la órbita definitiva. Ese arranque tiene que realizarse en el momento oportuno, cuando coincida en el apogeo. No vamos a estar esperando media hora. Voy a cortar el vídeo y en 30 minutos prosigo. Pues vamos a entrar en órbita por fin. Estamos sobrevolando Madagascar. Se han encendido ahora mismo los motores OMS, que son los que nos van a inyectar en la órbita definitiva. Voy a aprovechar para abrir las puertas, la bodega, porque es además donde están los radiadores de refrigeración, y con el calor que generó todo este proceso, pues conviene evacuarlo, ¿no? Se han apagado los motores OMS y ya vemos a la derecha la órbita formada. Arriba nos indica que estamos a 350 kilómetros y que la velocidad orbital alcanzada es de 7,2 kilómetros segundo. Doy por finalizado este vídeo y nos vemos en el siguiente, en el cual vamos a aterrizar y de forma manual.